Los rollos del Mar Muerto. Es un hallazgo, es una invención, es una historia. Es cierto que un joven beduino de nombre Mohamed, cuando pastoreaba a sus cabras, lo cual suena a historia romántica, se encontró, aventó una piedra a una cueva y entonces se encontró unos pergaminos. ¿Sería cierto que estaban en vasijas? ¿Qué edad tendría? ¿O alguien astutamente los fue a poner y los dejó envejecer? Zunzunegui y el rollo del Mar Muerto. Hola Eddie, hola a todos, mucho gusto, qué bueno estar aquí otra vez. Pues sí, es todo un rollo sobre los rollos del Mar Muerto. La historia que acabas de contar es básicamente la que se cuenta sobre su descubrimiento. Se supone que efectivamente tenemos a un beduino del desierto, a Yuma Mohammad, en 1947, que se le pierden las cabras, o se le van las cabras, como quien dice. Eso es muy común. Es muy común. Sobre todo entre los beduinos del desierto. En fin, total que se pone a buscar sus cabras. Y así es como aparentemente avienta una piedra en una cueva y escucha que algo se rompe y entonces entra y encuentra vasijas de barro con los pergaminos adentro. Si bien la historia es romántica, tiene sentido si entendemos precisamente cómo guardaban los pergaminos en la antigüedad. Y era precisamente así, y fue algo que hicieron pues todos los autores de los rollos del Mar Muerto, que ahorita platicamos quiénes somos y por qué los escondieron, igual que es el mismo caso que los evangelios apócrifos. En aquella época, hablo de hace 2000 a 2500 años, escribían en pergaminos, y cuando la idea era guardarlos para que se conservaran, lo que hacían era que enrollaban, por eso son rollos, ¿no? Enrollaban los pergaminos, los metían en vasijas de barro, los ponían a cocer, o sea, ponían a cocer el barro ya con el pergamino adentro, con lo cual, pues era lo más parecido que podían hacer entonces a sellar algo al vacío. Quedaba una vasija de barro con el documento adentro completamente sellada, y eso hacía que los documentos se pudieran mantener durante pues tantos años que 2000 años después fueron encontrados. Entonces sí, es posible. Ahora, lo interesante es que este hombre, lo que es ser un beduino del desierto que no sabe de antigüedades, ¿no? Es que ellos viven en la antigüedad permanente. Exacto, entonces las antigüedades no son antigüedades, no son parte del día a día de cada día. Exacto, entonces cuando este hombre abre las vasijas, cuenta la leyenda que él lo que vio era piel, porque finalmente pues están hechos en piel, ¿no? Y que entonces dijo, mira, pues piel, ya saqué una lanita más y se los va a vender a un zapatero. En 5 libras. Ok. A un zapatero, pues piel, para que haga zapatos. Cuenta la leyenda que un cliente de este zapatero era el archimandrita Yeshua Samuel. ¿Qué? Archimandrita. ¿Y eso qué significa? Archimandrita son como los arzobispos, pero en la iglesia ortodoxa griega. Ah, ok. Entonces el archimandrita Anastasius Yeshua Samuel se dio cuenta de que eran algún tipo de pergamino con algún escrito, sin saber qué eran, así muy a detalle, y le compró estos pergaminos al zapatero en 24 libras, que él dijo, pues hice un negociazo, compré esta piel en 5 libras, y el archimandrita me los compra en 24 sin convertirlos en zapatos, y el archimandrita se los vendió en diciembre de ese año 47 a la Universidad Hebrea de Jerusalén en $250,000. Nada mal el business. Él fue el que hizo el negociazo. Qué barbaridad con el negocio. Básicamente así fue, porque claro, él se dio cuenta que eran escritos antiguos, no tenía que saber lo que eran escritos de beduinos del desierto de hace 2000 años, pues, se los vendió a la Hebrea de Jerusalén. ¿Escritos en qué idioma? ¿Qué se encontraron los expertos que analizan las antigüedades? Hay escritos en farsi, es el idioma persa, hay escritos en copto, hay escritos en griego particularmente, hay algunos escritos en Estos escritos que se encontraron, estos pergaminos, estaban en farsi, en griego y en... En farsi, en griego, en copto, en arameo. ¿Existe en arameo? Sí. ¿Y no había en hebreo también? Digo, es muy común porque toda esta zona resulta que era parte de este encuentro y zona de refugio de todas estas comunidades árabes y judías de la época. Bueno, en realidad el arameo era como la lengua vulgar, y el hebreo pues era más bien la lengua, ¿no? La lengua fina, elegante, justo la que se escribía. Pero sobre todo el asunto es que quienes escribían en hebreo eran sobre todo los judíos saduceos, los sumos sacerdotes de clase alta, eran los que solían escribir en hebreo. Sí hay algunos documentos en hebreo, por el tipo de documentos que son muchos documentos bíblicos, bueno, versiones alternas a los documentos bíblicos, que eso es básicamente lo que son los rollos del Mar Muerto. ¿Cómo qué dicen? ¿Qué cuentan estos rollos?
una serie ¿Qué de... fragmentos? Una serie de blasfemias. Por ejemplo, hay un ¿De qué? ¿Una serie de qué? blasfemias terribles. Hay un Génesis. Ya vas a empezar, Sonson. No, yo nomás digo lo que dicen los rollos del Mar Muerto. Pero hay un Génesis apócrifo. Bueno, hay de hecho varios Génesis apócrifos. Hay diferentes leyendas de la creación. Hay diferentes versiones de la historia de Noé. Y hay versiones que no aparecen en la Biblia cristiana o la Torah judía, como la historia de Lilith, la primera mujer antes de Eva. La primera mujer feminista. Así es. Que fue la esposa de La primera esposa Adán. de Adán. Pero ese nombre casi no lo debes de decir, es como temido, es como diabólico. Así es la que no debe ser nombrada. La innombrable. Es la innombrable Lilith. ¿Será algo del Salinas? Es probable. ¿El innombrable? Así es, el innombrable, innombrable. Pero, bueno, te cuenta la historia de Lilith y las razones por las que es expulsada del paraíso. Te cuenta otras historias de Noé. Te habla de un nacimiento virginal de Noé también. En fin, hay varios documentos. Ahora, lo importante es entender quiénes escribieron los rollos del Mar Muerto, porque desde ahí sirve para entender muchas cosas. A ver. Y no confundirlos con los evangelios apócrifos, que luego la gente los confunde. Los evangelios apócrifos, nada más para aclararlo rápidamente, fueron encontrados en Egipto, Nag Hammadi, en 1957, 10 años después, y son escritos del 1 al 4 siglo de nuestra era prácticamente todos, es decir, son evangelios, es decir, libros que hablan sobre Jesús. En cambio, los rollos del Mar Muerto, descubiertos todos ellos en el Mar Muerto, en el monasterio de Qumrán, son documentos que son de entre el siglo III antes de nuestra era al año 66 de nuestra era. Es decir, son documentos precristianos. No son, por lo tanto, evangelios apócrifos, son documentos judíos, no son documentos cristianos. Lo interesante es que los que vivían ahí en el Mar Muerto, en el monasterio de Qumrán, es la hoy legendaria secta de los esenios. Los esenios eran una especie de secta, pues parte del judaísmo, pero con bastantes conflictos con las otras versiones del judaísmo, y eran una comunidad aislada en su monasterio del Mar Muerto, que justo eran como los hippies de la época. Estaban aislados en sus comunidades de autoconsumo, vivían en oración y en castidad y compartiendo todo, alejados del mundo y de todos los vicios mundanos. Esos eran básicamente los esenios, que además eran, un intento de renunciar al mundo y ser muy espirituales, ¿no? La secta de los esenios aparentemente fue creada en el siglo III antes de nuestra era y desapareció en el año 66, porque hay que recordar que a partir del año 66 hay una serie de revueltas por parte de la comunidad hebrea en Palestina contra el Imperio Romano, hasta que finalmente van a ser expulsados de Jerusalén por el Imperio Romano. Cuando los judíos son expulsados de Jerusalén, los esenios lo que hacen es esconder sus escritos. Por eso están en estas vasijas. Básicamente por eso es más o menos posible la historia de que los hayan encontrado de esta forma. Es decir, ante toda la destrucción que estaba viendo de la cultura hebrea y de las tradiciones y religión por parte de los romanos, los escondieron, los metieron en estas vasijas y los escondieron en las cuevas. Hay algunas... ¿Existen? ¿Has visto imágenes de estos rollos en internet por lo menos? Sí, los rollos existen, están en la Universidad Hebrea de Jerusalén casi todos. Hay algunos en el Museo Vaticano, los de la Universidad Hebrea de Jerusalén los puedes ver, los del Vaticano no, ya sabes que en el Vaticano todo es así medio secreto, ¿no? Bueno, tiene su corazoncito. Pues sí, pero vaya, en la Hebrea de Jerusalén los tuvieron durante mucho tiempo cerrados al público, fue hasta finales de la década de los 90 cuando se empezaron a dar a conocer, a traducir, a exhibir y demás. Y aquí hay una parte interesante porque tanto el Vaticano como la Hebrea de Jerusalén durante mucho tiempo negaron que investigadores no creyentes tuvieran acceso a los rollos, lo cual sí da para preguntarse qué tienen esos textos para que el Vaticano, resguardo del catolicismo, y el Estado de Israel y la Universidad Hebrea, digamos en este caso como resguardo del judaísmo, los dos estén de acuerdo en que los rollos deben de permanecer en secreto y que no se deben dar a conocer y que no se les haga carbono 14 y que nadie los investigue. ¿Y tú por qué crees que hayan hecho eso? O sea, ¿qué podrían estarnos ocultando? Bueno, por parte de la Iglesia Católica me queda muy claro por qué no se querían dar a conocer. Los rollos del Mar Muerto tienen ideas cristianas, solo que tienen ideas cristianas de 300 años antes de Cristo.
Y eso es importante porque no hay que olvidar que el cristianismo pertenece a una religión revelada, es decir, que el mensaje es dado por Dios directamente a sus profetas, y en este caso específicamente a Jesús, ¿no? Hijo de Dios. Pero resulta que en los rollos del Mar Muerto encuentras toda una serie de ideas, básicamente lo que pregonó Jesús, pero solo que en textos de 200 años antes. Y a partir de ahí empezaron una serie de investigaciones sobre la teoría de que probablemente Jesús fuera miembro de la secta de los esenios. E incluso se llega a especular que Jesús pudo haber sido el dirigente de la secta de los esenios. ¿Todo eso? Ajá. Porque en realidad, pues todo el mensaje que uno ve, ahora sí en los evangelios, tanto en los bíblicos como en los apócrifos, este mensaje cristiano, sus tradiciones, desde el bautismo hasta todo el mensaje espiritual que tienen, está en los rollos del Mar Muerto, que tienen 200 años más de antigüedad. No me converses, ni me cuentes tantas cosas que has vivido en el pasado. Eso es un algo que a partir que nos amamos hay que dar por terminado. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. El disco de boleros de Fabiola Finkman que estamos presentando, que nos va a acompañar a lo largo del programa, es Punto de Partida, ¿verdad? Punto de Partida, exactamente. Y esta canción es la que hiciste con Armando Manzanero. Bueno, hicimos 5 duetos, pero esta no está dueto, esa soy yo solita. A ver, ponle otro poquito, lo vamos a ir presentando así. Claro, claro, sí. Pues con un vinito, a ver, mira, Salud. ¿cómo ves, Zunzunegui? ¿Te gusta la musiquita que estamos presentando por acá? Y el vino. Y el vino. Y aquí está el chef Jacques Olivier y está Miguel Ángel Culi. A ver, ponle un poquito más de esta canción de Punto de Partida. Salud. Pues. Salud, salud. Nuestro punto de partida. No me converses ni me cuentes que has vivido, ni los romances ni las cosas que has tenido. Deja que piense. El disco de Fabiola Finkman que vamos a estar presentando y que produjo, se vende en Sanborns. Vamos a platicar en un momento. ¿Tú crees que haya sido un romance religioso eso de los rollos estos? Pues hay cosas, no sé, románticas, pero sí eróticas. ¿Cómo? Pues ya ves que los libros sagrados antiguos tienen de todo. ¿Los biblos libros? ¿Los biblos libros? Los libros sagrados antiguos tienen de todo. A ver, ¿cómo qué decía uno de estos? Pues mira, cuentos? por ejemplo, hay dos que me llaman mucho la atención. El libro de Enoc y el rollo de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. El libro de Enoc es muy interesante. Te cuenta la historia de Enoc, evidentemente, que es cuenta la leyenda, pues un descendiente de Adán. Y el texto te habla sobre el origen del mal, porque se empiezan a plantear cómo es posible que un Dios sumo creador, omnipotente y omnibenevolente permita el mal, o haya creado el mal, ¿no? Entonces hay que justificar la existencia del mal, el papel de los ángeles y el papel de los demonios y el juicio final. Se preguntan si Dios es responsable del mal, y parten del Génesis que todos conocemos. En Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4, habla cuando los hijos de Dios se casan con las hijas de los hombres, así lo menciona el texto, de lo cual surge una raza de gigantes que son conocidos como los Nepilim, y los Nepilim son la raza de gigantes que se vuelven malos, y es, según el libro de Enoc, a los que Dios quiere ahogar con el diluvio. Ah, pues son como los de Jack persiguiendo a los gigantes, ¿no? Como los de la película, ¿no? Debe ser algo parecido. Ah, pues sí, claro, como el ladrón del rayo, dices, ¿no? Algo así, Sí, ¿no? sí. Bueno, y algo entonces así. está estos gigantes verdes, grandotes, así. No que- sé si eran verdes, pero el punto es que eran malos, ¿no? Es que aquí el planteamiento es que después de que el hombre peca, más específicamente de que la mujer peca, Sí, sí, es que siempre es así. hay que aclarar las cosas, ¿no? La mujer peca, el hombre es engañado. El punto es que Dios expulsa al hombre y a la mujer del paraíso, pero cuenta la leyenda en el libro de Enoc que cuando Dios expulsa a la humanidad del paraíso, los manda a la tierra, pero los manda con 200 ángeles. 200 ángeles para que vigilen al hombre y vigilen la creación. Pero pasa el tiempo y parece ser que la lealtad de los ángeles a Dios va decayendo. A los ángeles les empieza a gustar la tierra, les empieza a gustar lo terrenal, les empieza a gustar lo mundano, les empiezan a gustar las mujeres, y poco a poco, y les empieza a gustar la libertad que tiene el ser humano en la tierra después de haber pecado. Y entonces estos ángeles
Es que la tierra es de pecadores, supongo. Exactamente, y estos ángeles pierden su lealtad a Dios y deciden quedarse en la tierra. Cuenta el libro de Enoc que este es el origen de los ángeles caídos, de los demonios, es decir, que Dios los manda a vigilar al hombre y que ya en la tierra es donde no solamente deciden quedarse, sino que estos hombres deciden tomar mujeres humanas y entonces procrean hijos. Los ángeles con las mujeres humanas, y son estos gigantes, los nefilim, que son humanos, pero que tienen, pues digamos, conocimientos divinos, sobre todo el conocimiento del fuego y el conocimiento de la metalurgia, y entonces obviamente Dios se enoja y entonces decide que va a destruir a toda la humanidad, pero entonces los hombres deciden pedirle a Enoc, que es un profeta, que hable con Dios, pues para tranquilizarlo, digamos, ¿no? Y cuenta la leyenda que Dios habla, que Enoc sube al cielo, habla con Dios, y Dios le cuenta la neta, es decir, le cuenta toda la historia, le revela las profecías, le habla del fin de los tiempos, y Enoc decide no regresar a la tierra para no padecer la muerte, y se queda viviendo con Dios, pero de alguna forma se las ingenia para escribir el libro. Pues un poco como lo que hizo Granier. Pues sí, un poco. Pues dijo, ya para qué regreso. Exacto, como para qué regreso. Y entonces, aquí lo interesante es que según esto habla de cómo va a ser el fin de los tiempos, y habla del diluvio, y pues habla de todas estas cosas. Y aquí también te cuenta, igual que en el libro de los jubileos y que en el Génesis apócrifo, te cuentan la historia de Lilith, que es esta innombrable, que rápidamente, para que la gente la ubique, cuenta la leyenda que... Es más, si ustedes abren el Génesis, en el primer capítulo habla de que Dios ve al hombre, y dice el Génesis que Dios ve al hombre, que Dios crea al hombre, y dice varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza los creó. Es decir, en el primer capítulo del Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, iguales, nada de costillas, hombre y mujer iguales, los dos a semejanza de Dios. Y en el capítulo 2 del Génesis... Ni una cosita de diferencia. Nada. Bueno, sí, una cosita de diferencia. Ay, bueno. Evidentemente. Con esa cosita de diferencia... No, es que tú dijiste que iguales, bueno, entonces ya se ve preocupando. Sí, sí hay una cosita de diferencia para que el mundo fuera divertido. Ajá. Pero el punto es que el hombre y la mujer son los dos creados en igualdad. Eso dice el capítulo 1 del Génesis. Y en el capítulo 2 del Génesis, de repente dice ahí que Adán está solo. Y que Dios ve a Adán solo y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces es cuando, al dormir Adán, le quita una costilla para crear a Eva. Pero si en el capítulo 1 ya había creado a la mujer y al hombre iguales, ¿por qué en el capítulo 2 le está inventando a Eva? Porque es bueno que los hombres tengan dos. Eso es una de las posibles interpretaciones. La otra es que justo el Génesis apócrifo te cuenta lo que no nos están contando, y es que Adán no estaba contento con ser igual a la mujer y se quejó con Dios. Y que Dios, como evidentemente era machín, pues estuvo del lado de Adán. Y la queja principal de Adán es que a Lilith, el nombre de esta primera mujer, en el momento del sexo le gustaba estar arriba y dominar. Y Adán, por razones que yo no acabo de entender, se queja con Dios. Él quería estar arriba. Ajá. Pues ya sabes, esta situación del dominio. Y entonces Adán se queja de que Oye, pero su si mujer... está todo dar que estén arriba. Pues es lo que yo digo, que no entiendo por qué se quejan, pero... Hasta las ves mejor. Pues sí. Sin embargo, se queja con Dios, Dios está de acuerdo, que en realidad es esto, Adán no permite o no quiere permitir que su mujer pretenda estar a su nivel. Y entonces por eso le crea una segunda mujer, Eva, ahora sí sacada de la costilla, ahora sí en un símbolo claro de sumisión, con lo cual en el Génesis apócrifo queda claro que Dios y los textos bíblicos estaban condenando la igualdad del hombre y la mujer. O sea, si Lilith fue la primera mujer feminista, la primera promotora de la independencia, la igualdad, la democracia, el poder mismo de la mujer, entonces Eva era todo lo contrario y era la máxima sumisión, de acuerdo a lo que básicamente dice Eva representa la sumisión y el empoderamiento del hombre por encima de toda la creación, comenzando por la mujer. Pero qué bien la manejaba Eva, ¿eh? No, por supuesto. Pero aquí, digo, no podemos no hay que olvidarnos que finalmente todas las religiones tienen todo un dejo machista, y lo tienen porque pues surgieron hace miles de años cuando toda la cultura era machista, y el machismo se lo endilgan hasta el propio Dios. Y por eso cuando hay mujeres y hombres en igualdad, pues entonces eliminamos ese texto y hacemos un texto en el que Dios es el primero que decide que la mujer debe estar sometida. Por ahí había yo oído que Lilith se había metido, creo que con el hermano, o con el hermano de Adán, ¿no? Pues ahí sí ya los chismes no me los sé tan a detalle, pero... Hay bueno un encuentro. Pues todo puede ser.